podemos leer en estas noticias muy relevantes, ya en estos informes, cómo se afirma de que el tamaño del Estado, a medida que crece, decrece la actividad económica. Dice aquí que el tamaño del Estado en un estudio demuestra cómo la caída del PIB se intensifica con el aumento del gasto público, mientras en los años 70 y 80, con un tamaño de la estructura estatal inferior a 30% del producto, la actividad crecía a un ritmo de 2,5% por año. En la última década y media, con un peso que superó 40%, predominó la recesión. ¿Qué quiere decir? Que a medida que el Estado comenzó a ocupar el 40% de toda la economía, comenzó la economía mejor a decrecer. ¿Será verdad esta noticia? Lo voy a demostrar con un estudio econométrico. Podemos observar como todo lo que dice ese artículo es verdad. El PIB, el crecimiento del PIB no responde ante los cambios que ha habido en el gasto público de Argentina. Sí, son datos tomados desde 1960 hasta el 2020. Entonces, recuperé toda esa información. Y bueno, para que las personas que no entienden muy bien la econometría, les voy a leer qué es la econometría para que puedan entender un poco más o a qué se dedica la econometría. Para Samuelson, ¿ya? Esta puede definirse como el análisis cuantitativo de fenómenos económicos reales, basados en el desarrollo simultáneo de la teoría y la observación, pero relacionados mediante métodos apropiados de inferencia. Otro dice que la econometría es la ciencia social en la cual las herramientas de la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística se aplican al análisis de los fenómenos económicos. Es la medición económica. Prácticamente es lo que trata de decir. Entonces, trata de observar más allá de simples teorías a ver si realmente se están cumpliendo. Por ejemplo, Keynes que decía que a medida que hay mayor gasto público, a medida que recaudamos más y el Estado se encarga de promover la actividad económica, va a mejorar la economía. Pero podemos observar que el PIB, o sea, si ustedes ven el azul es el PIB, pero aquí no hay ningún rojito. ¿Qué quiere decir que no haya ningún rojito? De que el crecimiento del PIB, o lo que se puede crecer del PIB, no fue ayudado por el gasto público. Acá podemos ver de que el gasto público ejerce su acción gracias a que hay por lo menos PIB. O sea, el gasto público se genera gracias a la presencia del PIB, pero que el PIB crece, pero no necesariamente por las medidas del gasto público. Por lo tanto, podemos concluir que esta noticia es verídica. Sigamos viendo, dice, más allá que con la pandemia del COVID-19, que derivó en medidas de aislamiento social, se intensificó la caída de la actividad económica y se potenció el crecimiento del gasto público. Como dieron cuenta los datos de las finanzas públicas en junio, un estudio privado reveló que este fenómeno, aunque ahora transitoriamente más intenso, se arrastra desde hace unos 15 años. Es interesante cómo se intensifica el gasto público, pero no mejora la economía. El estudio, vamos acá, el estudio ordena el análisis en 4 grandes ejes. Gasto público como sinónimo del tamaño del Estado. ¿Sí? Ya vimos cómo es muy grande el tamaño del Estado en Argentina. Sistema tributario, ¿sí? Los impuestos, comprende el impositivo, aduanero, ¿sí? Y el sistema de seguridad social, relación fiscal federal. Bueno, vamos con el 4, esfuerzo fiscal para atacar el déficit. Parece que Argentina no tiene muchos deseos de atacar el déficit fiscal. Le dan mucha ¿cómo se diría? Mucha importancia al gasto público. Y como podemos ver, no está colaborando para nada. Digamos, dice en una primera presunción de digresión, no sé si dice ahí, si se supone una dada causalidad, es cuando el gasto público superó el 30% del PIB, la economía argentina dejó de crecer. Este hecho se verifica con la actual composición y calidad del gasto público. Una medición del Banco Interamericano de Desarrollo indica que la ineficiencia técnica en Argentina significa un exceso de gasto público de 7,2% del PIB. La recaudación consolidada se obtiene en 78,6% de impuestos vinculados a la producción, comercialización y consumo de bienes y servicios. El restante 21,4% se origina en tributos vinculados a las rentas y el patrimonio. Entonces, parece que sí, hay un mal manejo del gasto público en Argentina, corrupción, ineficiencia técnica. Muchos políticos siempre reciben votos porque siempre te van a decir, mira, yo te voy a dar esto, te voy a regalar esto, te voy a ofrecer esto, pero
una persona siempre cuando escucha esas cosas se tiene que preguntar si realmente técnicamente va a ser viable. Se ve bonito, se escucha bonito, y un político diga, mira, si yo soy el presidente o si yo soy el qué sé yo, el asambleísta o el alcalde, qué sé yo, te voy a hacer, voy a regalar esto, voy a regalar este otro. Se ve bonito, se ve hermoso, pero hay cosas que también son importantes, no solo que también son importantes. ¿Quién lo va a pagar? ¿Cómo se va a financiar? ¿Cuánto se demorará el retorno de la inversión? ¿Cuáles son los proveedores que hay? ¿Cuánto va a ser el impacto que va a dar en la sociedad? Todas esas cosas también son importantes, pero para ganar votos normalmente uno tiene que prometer el cielo. Entonces aquí vemos los problemas de cómo cuando el Estado interviene en la economía de manera, eh, ¿cómo sería la palabra? De manera no técnica, más bien de una manera eh, populista, ya para obtener votos, destruye todo. Pero supongamos que yo esté totalmente de acuerdo con Fernando, en todo. Y supongamos que todo el país está de acuerdo. Después viene la parte de cómo lo ejecutamos en la práctica. ¿Cómo financiamos todo esto? ¿De dónde vienen los recursos? ¿Cuál va a ser el impacto sobre la inversión, sobre el empleo, sobre todo eso? ¿Cómo se va a manejar el gasto público? ¿Va a ser eficiente, ineficiente? ¿Hay que reformar el Estado primero o no? Todas esas cosas hay que discutirlas. Entonces no pongamos la carreta delante de los bueyes tampoco en ese sentido. Ahora. Bueno, podemos leer aquí que dice, la contribución de la elevada presión fiscal al equilibrio malo no solo radica en el creciente peso de los impuestos sobre el sector formal de la economía, sino también en la estructura histórica del sistema tributario. Es regresiva, concentrada básicamente sobre los bienes y servicios. O sea, ¿qué es lo que me trata de decir? Que la estructura histórica del sistema tributario, o sea, que en la historia de la economía argentina con esto de los impuestos, eh, ha, ha generado un impacto negativo en la economía. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo es esto, ¿no? Un ejemplo del programa fiscal son las transferencias de gastos federales a las provincias y los correspondientes recursos para financiarlo, como los casos de servicios de educación y salud en la primera mitad de los 90, entre otros. ¿Ya? Yo creo que con el ejemplo que te mostré de ese video, y con Alex Kaiser, creo que esta cosa en blanco la puedes volver a leer y entenderla mucho mejor. Hagamos un análisis más, ¿ya? Para ver la ineficiencia, ¿ya? Bueno, aquí está lo que hice, el trabajo que hice. Vamos a ver. Aquí. A ver. ¿Qué es lo que me dice aquí? Me dice prácticamente que eh, el, el PIB ayuda a que haya gasto público, porque el gasto público no, uh, no puede explicar al PIB. ¿Qué quiere decir? Que el gasto público no está ayudando a que el PIB crezca. Eso es lo que trata de decir la ciencia econométrica, ¿sí? Estadística.